Hola, soy Yuri Moreno. Uno de mis hijos tiene discapacidad intelectual. Él ha terminado su educación y ha trabajado en diferentes trabajos. Esto tomó preparación, metas y esfuerzo de nuestra parte para que esto se hiciera realidad. Si su hijo tiene una discapacidad, usted tiene que saber que hay muchas posibilidades de que su hijo tenga un empleo significativo. En esta presentación hablaremos de la realidad que un estudiante con una o varias necesidades especiales puede encontrar al buscar opciones de empleo. Como padre, hay maneras en las cuales usted puede participar en la preparación de su hijo o su hija para un empleo. Usted tiene que estar consciente sobre las cuestiones de empleo, qué acomodaciones pueden ser necesarias si su hijo o su hija revelarán su discapacidad. Habilidades de entrevista, la perspectiva del empleador, trabajo por cuenta propia y habilidades específicas que pueden ser necesarias. Los padres desempeñan un papel vital en el proceso de búsqueda de trabajo para su hijo con discapacidades. Esta presentación le proveerá información. Usted necesitará ser un compañero y defensor eficaz. Deberíamos tener expectativas altas para el empleo de nuestros jóvenes con discapacidades. Y esto comienza esperando que todos los jóvenes construyan habilidades de trabajo y que tengan una actitud excelente en la búsqueda de trabajo. Piensen por un momento acerca de sus propias experiencias cuando usted estuvo buscando trabajo y las habilidades que usted necesitaba para asegurar su trabajo. ¿Trabajó usted en un supermercado, restaurante, jardinero o cuidando niños? ¿Qué hizo usted para prepararse para su trabajo? ¿Preparó usted un currículum? ¿Cómo fue la entrevista? Estas preguntas, junto con otros, deberían ayudarnos a recordar que la adquisición de un trabajo requiere preparación y habilidades. Las estadísticas indican que el empleo de personas con discapacidades es un asunto crítico. Los adultos con discapacidades tienen un 2.5 veces más probabilidades de enfrentar el desempleo o el subempleo que sus compañeros de trabajo sin discapacidades. El subempleo se refiere a aquellas personas que al presente tienen empleo, pero que están trabajando menos horas de las que quisieran o que tienen trabajos que no concuerdan con su nivel de educación, destrezas o experiencia. Los estudios sugieren que los jóvenes que adquieren experiencia de trabajo útil en sus escuelas tengan algún tipo de educación postsecundaria o entrenamiento y quienes tengan familias implicadas en sus vidas como adolescentes experimentan mejores resultados de empleo como adultos. La experiencia de trabajo útil se refiere a una exposición con o sin pago al mundo laboral que está cercanamente alineada a las destrezas y los intereses de los jóvenes. Muchos padres, en especial aquellos con jóvenes que tienen discapacidades significativas, pueden cuestionarse si sus jóvenes podrían conseguir trabajos competitivos. Es importante recordar que el empleo es posible para todas las personas. Las familias establecen expectativas altas en los jóvenes con discapacidades y esperan que ellos puedan trabajar, ser aprendices de toda la vida y vivir independientemente. El trabajo ofrece un sentido de valor por contribuir a la sociedad. Las personas a menudo definen su contribución al mundo que les rodea por medio del trabajo que hacen. Esa contribución puede ser trabajar en algo que es visto como significativo, ser parte de un equipo o simplemente proveer para sí mismo y sus seres queridos.
Sin empleo, las personas con discapacidades pueden enfrentar grandes dificultades para establecer una estructura cotidiana. Las familias tienen que considerar lo que su joven hará cuando sea un adulto para darle significativo a la vida. El lugar de trabajo a menudo ofrece una oportunidad que para los jóvenes pueden aprender a ser responsables e interactuar con otros de manera apropiada. Otra persona que no son los padres sirve de guía en el trabajo y los jóvenes aprenden a trabajar como parte de un equipo. Los padres con frecuencia notan un desarrollo personal significativo en sus jóvenes después que han tenido un trabajo. Cuando los jóvenes con discapacidades terminan su educación secundaria, a menudo pierden contacto con sus compañeros y amigos. Muchos adultos con discapacidades luchan con sentimientos de aislamiento y depresión porque no están integrados a una red social. El trabajo puede ayudar a que las personas con discapacidades mantengan relacionadas y redes personales importantes. En nuestra sociedad existe la expectativa de que los adultos trabajen. Debemos tener la expectativa de que todas las personas pueden trabajar si así lo desean. La primera manera en que las familias pueden ayudar a sus jóvenes a prepararse para mantener un empleo es entender cuáles son las barreras tradicionales para conseguir trabajo. Los jóvenes pueden ser incapaces de encontrar o guardar un trabajo. Hay empleos que no concuerdan con sus fuerzas o intereses. Los jóvenes están en casa esperando que los servicios les encuentre a ellos para el trabajo, o los jóvenes no están dispuestos a revelar su discapacidad. Es esencial que los padres entiendan la realidad del trabajo en el mundo de hoy. Las familias que tienen conocimiento sobre las realidades del mercado laboral actual están más capacitadas para ofrecer asistencia a sus jóvenes, sin importar el tipo de discapacidad. El concepto de trabajo de nivel inicial podría estar desapareciendo. Hoy en día, la mayoría de los trabajos requieren algún nivel avanzado de habilidad técnica o con computadoras, habilidades sociales con clientes y organización. Se espera que los empleados estén bien entrenados, ya que los empleadores buscan empleados que tengan habilidades de hacer todos los trabajos que se necesite que sean hechos. El verano es particularmente competitivo. Muchos empleadores mencionan que contratarían al joven la actitud y luego les enseñarían las destrezas laborales. Esto significa que un joven con una apariencia y actitud buena tiene mejor oportunidad de ser empleado. Como las personas nacidas en los años 50 se envejecieron, así se espera que los Estados Unidos experimentara una escasez de trabajo. Cuando esto ocurra y no haya suficientes personas para llenar las vacantes de trabajo, los jóvenes tendrán más oportunidades si tienen habilidades y actitudes correctas. Ahora que hemos descrito los asuntos relacionados al mundo laboral para los jóvenes con discapacidades, vamos a hablar sobre algunas estrategias que pueden ayudar a los jóvenes a conseguir trabajo. He aquí una lista de temas para discutir. Una incapacidad no define quién es una persona, pero puede tener un gran impacto en la capacidad de una persona para aprender, trabajar o para interactuar socialmente. Muchos jóvenes no saben qué discapacidad tienen o han practicado el hecho de comunicarse a otros. Es de crucial importancia que los jóvenes sepan cómo su discapacidad les afecta en la escuela y su trabajo. Cuando se les faculta con el conocimiento sobre su discapacidad, los jóvenes pueden comenzar a abogar por las cosas que necesitan. La planificación de una carrera simplemente se refiere al proceso mediante el cual un o una joven con discapacidades discute el tipo de trabajos en los que está interesado y cuánto puede afectar su discapacidad a estos intereses.
Antes que él o ella comience a buscar trabajo, pregúntele, ¿cuál es tu trabajo ideal? ¿Qué necesitas saber para hacer ese trabajo? ¿Qué clases en la escuela te pueden ayudar a desarrollar las destrezas que necesitas? ¿Te gusta trabajar adentro o afuera al aire público? ¿Hay partes del día que son buenos o malos para ti? Esta herramienta puede ser utilizada para empezar a explorar en su casa opciones de empleo para los jóvenes. Esta herramienta se le llama el plan de acción. La planificación de la carrera también debe ser una parte de la IEP de transición. Hablar sobre la planificación de una carrera con los jóvenes puede ser muy valioso por muchas razones. Es útil que las familias entiendan qué piensan sus jóvenes sobre su empleo. ¿Qué esperan ellos y qué clases de trabajos les interesan? Esta información puede ser comunicada al personal experto de trabajos o proveedores de servicios de empleo de la escuela para asegurar que los jóvenes sean colocados en los trabajos que emparejan sus habilidades y necesidades. Las familias pueden utilizar el conocimiento adquirido a través de las discusiones de planificación de carrera para identificar el tipo de entrenamiento educativo y experiencias laborales que se pueden integrar a la IEP de los jóvenes. Las familias deben utilizar su propia pericia para mejorar el proceso de planificación. ¿Qué ocurrirá si una familia tuviera una discusión sobre la planificación de una carrera con su hijo o hija y se dieran cuenta de que no está interesado en trabajar o piensan que no tienen que trabajar? Es mejor darse cuenta de esto lo antes posible. Si un joven muestra una visión inapropiada de la necesidad de trabajar o expresa metas laborales que parecen inalcanzables, las familias pueden tomar otros pasos necesarios para guiar a sus hijos en la dirección correcta. La planificación de una carrera facilita que se establezcan metas y se identifiquen los pasos a seguir para alcanzar esas metas. Por ejemplo, si un joven quiere trabajar al aire libre y en un trabajo que tiene que ver con el cuidado de animales, las familias pueden transmitir esta información al equipo de IEP para que él o la joven pueda educarse sobre los trabajos que cumplen con estos criterios. Él o ella pueden tomar cursos que le permitan desarrollar destrezas en biología. Las familias también pueden buscar experiencias de trabajo o voluntariado de manera que sus jóvenes puedan experimentar este tipo de trabajo de primera mano. El nivel de participación familiar es una medida efectiva para predecir el éxito laboral y académico de todos los jóvenes. Las familias pueden tener dudas sobre cuál es su papel en el éxito laboral de sus jóvenes. Las familias pueden utilizar lo que conocen sobre sus jóvenes para ayudarles a identificar los trabajos que se ajustan a las necesidades de sus jóvenes y apoyarlos en sus empleos. Los padres pueden ayudar en el proceso de planificación de carreras ofreciendo su conocimiento sobre sus jóvenes en cuanto a sus fortalezas e intereses. Los padres pueden estar más alertos sobre él o la joven que está teniendo problemas en su trabajo y pueden ofrecer explicaciones sobre las causas de estos problemas y proponer soluciones. Los padres también pueden ayudar en el desarrollo de destrezas sociales. Estas destrezas se basan en la comunicación interpersonal y la responsabilidad personal. Por ejemplo, muchos de nosotros crecimos con la expectativa de que debíamos ayudar con las tareas del hogar. Tener esta expectativa de los jóvenes es una manera excelente de que puedan desarrollar destrezas sociales que puedan transferir al lugar de trabajo. Otra manera en que se pueden desarrollar destrezas sociales en el hogar incluyen practicar hacer una tarea específica en un horario establecido cada semana, vestirse de manera adecuada para ciertas ocasiones,
o delegarle al o el joven la responsabilidad de planificar el menú familiar. La manera más valiosa en que las familias pueden apoyar a sus jóvenes es tener expectativas altas de lo que puede lograr. A menudo no tenemos la expectativa de que podrán sustentarse por sí mismos o seguir sus sueños profesionales. Las familias deben desarrollar una visión para que su joven pueda optimizar su potencial y no deben conformarse con ninguna situación en la que no estén alcanzando ese potencial. Si las familias no tienen expectativas altas de sus jóvenes, los demás no los tendrán tampoco. Todos podemos recordar momentos en los que hemos hojeado los clasificados de un periódico buscando oportunidades de empleo. Este método para buscar oportunidades de empleo se está volviendo fuera de moda con el paso del tiempo. Hoy en día, la mayoría de los trabajos se consiguen por medio de información que se transmite dentro de las redes personales. Cualquier persona que uno conozca puede ser parte de una red. Esto incluye a los miembros de la familia, conocidos de trabajo o relaciones sociales, como aquellas que se desarrollan en los lugares de culto, organizaciones fraternales o clubes informales. Cada miembro de una familia tiene una red de contactos personales que pueden utilizar para identificar posibles experiencias laborales, oportunidades de voluntariado y trabajos con paga para sus jóvenes. Las familias también pueden utilizar sus contactos personales para conseguir apoyo de otras familias o información sobre los servicios y oportunidades de empleo. Los padres que usan sus redes personales para ayudar a sus hijos están participando activamente en el éxito de sus jóvenes. Un coordinador con experiencia laboral en la escuela, un especialista en empleo o un consejero de rehabilitación vocacional a menudo encuentra oportunidades de empleo para una persona con discapacidades. La mayoría de estos profesionales de empleo están abiertos con sugerencias sobre posibles oportunidades de experiencia de trabajo y empleos que les puede ofrecer a las familias. El resumen sigue siendo la herramienta básica que utilizan los patrones en las etapas preliminares para elegir a sus empleados. Desafortunadamente, no siempre se espera que un joven con discapacidades tenga un resumen. La verdad es que todas las personas que buscan empleo necesitan un resumen, incluyendo a los jóvenes con discapacidades. Un resumen con una apariencia profesional muestra a un empleador potencial que él o ella es organizado y que entiende cuáles son los pasos del proceso de contratación. Este puede aumentar las probabilidades de que un candidato consiga una entrevista. Los patrones quieren que el resumen de un o una joven muestre que quiere trabajar y que ha tomado los pasos necesarios para ser un buen o una buena empleada. Los jóvenes pueden mostrar diferentes tipos de experiencia laboral, incluyendo oportunidades de voluntariado, prácticas, entrevistas y cualquier curso relevante que hayan tenido dentro o fuera de la escuela. Los jóvenes que han adquirido experiencia de trabajo de calidad durante los años de educación secundaria tienen mayores probabilidades de alcanzar resultados positivos en cuanto a sus vidas laborales cuando son adultos. Es más fácil para los jóvenes encontrar los trabajos de nivel inicial con los que tradicionalmente adquirían una valiosa experiencia de trabajo. ¿Cómo pueden los jóvenes adquirir experiencia de trabajo para incluir en su resumen sin tener realmente un trabajo? Una estrategia posible es el trabajo voluntario. Es importante tomar en consideración que a largo plazo el trabajo voluntario no es un sustituto razonable del trabajo pagado. El trabajo voluntario debe considerarse como una manera de desarrollar destrezas laborales.
esta no debe ser la opción final, sino un mecanismo para ubicar a los jóvenes en trabajos con paga. El trabajo voluntario también es una buena manera de mostrarles a los patrones que a pesar de que él o la joven no ha tenido un trabajo pagado, quiere trabajar. Este es un punto que se debe resaltar durante la etapa de entrevistas. Una acomodación razonable es un ajuste al entorno de trabajo o a las funciones laborales que permiten que un individuo cualificado que tiene una discapacidad pueda ejecutar las funciones esenciales de un trabajo. Las funciones esenciales de un trabajo son las tareas que una persona tiene que poder llevar a cabo, como por ejemplo, levantar 20 libras o permanecer mucho tiempo de pie. Una acomodación razonable les abre las puertas a los jóvenes con discapacidades a trabajar en casi cualquier campo en el que quieran trabajar, siempre y cuando estén calificados para el trabajo. Y las acomodaciones se consideran razonables. La mayoría de las acomodaciones necesarias para las personas con discapacidades también son sencillas y económicas. Las familias deben aspirar a entender qué tipos de ajustes se consideran acomodaciones razonables o no, y cómo pueden ayudar a sus jóvenes a hacer los arreglos que puedan ser necesarios. Muchos jóvenes pueden creer que hay ciertos tipos de trabajo que no pueden hacer cuando en realidad una acomodación razonable podría permitirles tener éxito y una experiencia de trabajo positiva. Ahora que hemos discutido el papel tan importante que las acomodaciones laborales tienen en el éxito de las personas con discapacidades en sus lugares de trabajo, tomemos un minuto para hablar sobre un recurso de acomodaciones razonables. La red de acomodaciones razonables en el trabajo, conocido en inglés como Job Accommodation Network JAN. JAN es un recurso gratuito financiado por la Oficina de Políticas Laborales para Personas con Discapacidades del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Department of Labor Office of Disability Policy en inglés. El propósito de JAN es ofrecer mejoras que conduzcan a una mayor productividad en el lugar de trabajo y soluciones para acomodaciones razonables. La página web de JAN contiene cientos de hojas de datos sobre discapacidades específicas y cómo ofrecer acomodaciones razonables para las mismas en el trabajo. El sitio también ofrece información valiosa para los empleadores que están buscando recursos sobre la Ley para Americanos con Discapacidades, en inglés ADA, Americans with Disability Act. Las familias y sus jóvenes pueden utilizar la información de JAN y las hojas de datos de varias maneras. Las hojas de datos son una herramienta educativa valiosa que ofrece información concisa sobre las discapacidades y que pueden ser utilizadas por las familias y los maestros en el proceso de educar a los jóvenes. También pueden ser utilizadas para educar a un jefe sobre la discapacidad específica. Existen momentos en los que la persona tiene que informar a su jefe sobre su discapacidad. A esto se le llama divulgar una discapacidad. Las personas podrían tener que divulgar una discapacidad en casos en que su discapacidad tiene un impacto en el tipo de trabajo que puedan hacer. Divulgar una discapacidad es necesario cuando una persona necesita ajustes para ejecutar las funciones esenciales de un trabajo, o si quieren estar protegidos bajo la ley de ADA en la legislación estatal de derechos humanos. No existe ley alguna que diga que las personas tienen que divulgar su discapacidad. Las familias deben ayudar a los jóvenes a aprender a discutir el asunto de divulgar su discapacidad durante una entrevista, de manera que la misma siga enfocada en las fortalezas y destrezas del o de la joven. Esto requiere práctica.
Las familias pueden asegurarse de que su hijo o hija entiendan su discapacidad mejor y puedan practicar cómo hablar sobre esta, incluyendo esto como meta en el programa de educación individualizado o IEP por sus siglas en inglés. Este cuaderno de trabajo es un recurso valioso para ayudar a los jóvenes a entender por qué, cuándo y cómo divulgar una discapacidad en varios contextos. Este es el web donde pueden ustedes buscar. La decisión de contratar a un solicitante frecuentemente está basada en igual medida en la impresión que causa durante la entrevista y las destrezas técnicas que posee. Las familias pueden ayudar a sus jóvenes con discapacidades a comprender la importancia de la entrevista de trabajo y prepararles para que puedan dar la mejor impresión posible. En primer lugar, las familias deben practicar los elementos básicos de una entrevista de trabajo, incluyendo cuál es la vestimenta apropiada, la necesidad de llegar a la entrevista puntualmente, cómo dar la mano u otro saludo apropiado, cómo establecer contacto físico mientras se habla y cómo articular el conocimiento que se tiene sobre la posición y la empresa. Aunque pueda ser necesario abordar el tema de la discapacidad en una entrevista, nunca debe ser el tema principal de la conversación. Los solicitantes siempre deben enfatizar las fortalezas que trae el puesto y por qué quieren trabajar para una empresa en particular. Las familias pueden ayudar a sus jóvenes a pensar en términos de fortalezas primero y practicar respuestas a preguntas comunes de la entrevista. Una regla de oro en una entrevista es la siguiente: no des demasiada información de la que te pide el entrevistador. La conversación debe estar enfocada en el puesto y el por qué él o la joven es un buen candidato. Las familias también necesitan estar conscientes de lo que un empleador puede y no puede preguntarle durante la entrevista. Por ejemplo, un entrevistador no puede preguntarle a alguien si tiene una discapacidad. Los jóvenes deben ser entrenados para contestar preguntas potencialmente inapropiadas con respuestas como: me parece que no es apropiado preguntar esto. Preferiría enfocarme en por qué sería un buen empleado para usted. Muchos padres se sentirán más cómodos si pudieran estar presentes en la entrevista con su hijo. Esto puede ocurrir si el patrón lo permite, pero los padres de jóvenes con discapacidades no tienen derecho legal a participar en las entrevistas de trabajo de él o la joven. Los padres deben darse cuenta de que es más importante que trabajen con sus jóvenes previo a la entrevista para desarrollar las destrezas sociales y defensa propia que necesitarán. Contratar a personas con discapacidades frecuentemente es visto como algo que los empleados deben considerar porque es lo correcto. Las familias deben evitar dejar el proceso de contratación de su hijo en las manos de otra persona y, por el contrario, enfocarse en preparar a sus jóvenes para las expectativas reales del lugar de trabajo. Los patrones están buscando una buena actitud hacia el trabajo, honestidad, puntualidad, buenas destrezas de comunicación, confidencialidad, comportamiento apropiado. ¿Deseos de aprender cosas nuevas? ¿Qué quieren los empleados en realidad? Las destrezas y valores más importantes que los jefes necesitan de quienes buscan empleo. Este es el website a donde ustedes pueden ir si necesitan más información. Trabajar para otra persona no es la única alternativa de empleo para los jóvenes. Muchas personas en este país eligen trabajar por cuenta propia, estableciendo una pequeña empresa. Es una alternativa que no siempre se toma en consideración, pero que puede ser muy atractiva para los jóvenes con discapacidades.
El empleo por cuenta propia permite que una persona trabaje haciendo algo en lo que es realmente talentoso o algo que realmente ama. El tamaño de la empresa puede ser muy pequeño y existen programas disponibles como la rehabilitación vocacional a los planes de paz. Plan for Achieving Self-Support, en español, el plan para conseguir el sustento propio del sistema de seguro social. Por ejemplo, muchos jóvenes con autismo tienen habilidades trabajando con las computadoras. Estos jóvenes frecuentemente tienen entrenamiento avanzado en las computadoras, pero tienen dificultades en conseguir trabajo con paga porque no logran pasar una entrevista de trabajo. Los jóvenes en esta situación pueden considerar establecer un negocio de reparación de computadoras o un negocio de asistencia para personas que necesitan ayuda en poner a trabajar las computadoras en sus hogares. Este tipo de negocios podría satisfacer una necesidad en muchas comunidades y los miembros de la familia podrían asistir con las tareas de transportación o contabilidad. Las pequeñas empresas a menudo son asuntos familiares. Con toda probabilidad se manejan desde el hogar de la persona, permitiendo de este modo que las amistades o la familia puedan ofrecer apoyo en términos de ayuda con el trabajo o asistencia con varias tareas. Las familias pueden disfrutar la posibilidad de participar en el negocio como una actividad familiar. El empleo por cuenta propia es especialmente atractivo para las personas que viven en áreas rurales o aisladas. Las familias de las áreas rurales podrían querer explorar el Internet como un espacio para los productos que ofrecen los jóvenes. En los últimos años, el empleo por cuenta propia ha sido reconocido como una alternativa viable de empleo para las personas que reciben apoyo a través de varias fuentes como la rehabilitación vocacional o el seguro social. De hecho, estos sistemas ofrecen maneras en que las personas con discapacidades pueden acceder a dinero para comenzar un negocio o maneras en que una persona pueda ahorrar dinero con el propósito de establecer un negocio. Los padres deben conocer estas opciones, dado que pueden ofrecer tanto apoyo económico como pericia en el área de planes de negocio. Si una persona quiere establecer su propio negocio mediante el apoyo de rehabilitación vocacional o el seguro social, tendrá que diseñar un plan de negocios viable en el que los gastos estén justificados. Los padres no tienen que ser expertos en cómo establecer o manejar un negocio para ayudar a sus hijos. Solo necesitan saber qué sistemas de servicio apoyan el empleo por cuenta propia y cómo acceder al apoyo y la pericia que ofrecen los mismos según vaya siendo necesario. Una vez que el joven consigue el empleo, el reto pasa a ser mantenerlo. Aquí les ofrecemos algunas ideas para que las familias puedan utilizar para ayudar a sus jóvenes a mantenerse empleados exitosamente. Enséñenles a los jóvenes a presentarse en el trabajo independientemente de diferencias de edad o discapacidad. La principal razón por la cual las personas pierden sus trabajos es que no se presentan a trabajar. Los padres deben enseñarles a sus hijos la importancia de tomar responsabilidad por sus trabajos y que es importante su asistencia y ética laboral. 2. Dejarse dirigir y trabajar con otros. Los jóvenes no entienden que ser empleados por naturaleza implica que alguien le dirá a la persona lo que tiene que hacer. Los jóvenes también tienen que saber que el trabajo no es un lugar para socializar. Los jefes esperan que sus empleados tengan una interacción apropiada con sus compañeros de trabajo y clientes. 3. Ser flexibles. Muchos jóvenes con discapacidades tienen dificultades con las transiciones o el cambio.
Las familias deben trabajar con los jefes y proveedores de servicio para anticipar estos cambios y ayudar a preparar a los jóvenes a manejarse con ellos. Lo que pueden hacer las familias. 1. Construir un sistema de apoyo en el trabajo. Muchos ambientes de trabajo funcionan como pequeñas familias. Los compañeros de trabajo se cuidan y se ayudan entre ellos. Los jóvenes con discapacidades se pueden beneficiar de este ambiente creando un sistema de apoyo en el lugar de trabajo. 2. Comuníquese con regularidad. Las familias deben conocer a los compañeros de trabajo y supervisores de sus hijos y fomentar una comunicación abierta, de modo que se puedan evitar problemas en el lugar de trabajo. Muchos jóvenes pierden sus trabajos sin que sus familias supieran de antemano que existían problemas. Establecer relaciones con los supervisores y entrenadores de trabajo es una manera de prevenir que esto ocurra. 3. A veces las cosas no funcionan. Perder un trabajo puede parecer devastador para los jóvenes y sus familias. Sin embargo, no es el final del mundo. Todos hemos tenido trabajos de corta duración. Estos sirven como experiencias de aprendizaje que nos ayudan a tener más éxito en nuestro próximo trabajo. Los jóvenes necesitan flexibilidad para poder explorar trabajos y aprender de situaciones poco ideales. Tomar riesgos y caerse son parte del proceso de crecimiento. Si un joven pierde su trabajo, las familias deben usar ese tiempo para discutir por qué no funcionó y crear estrategias con respecto a qué cosas harán de manera diferente en la próxima ocasión. Practiquen llenando solicitudes de trabajo. 1. Llenar una solicitud de trabajo puede ser difícil para un joven con discapacidades. Una solicitud desorganizada o incompleta es casi una garantía de que no conseguirá trabajo que está solicitando. Se recomienda que las familias lleven a su hijo a un negocio como una tienda o supermercado a que pida una solicitud. El objetivo no es que él o ella trabaje allí, sino utilizar la solicitud para practicar. Esta implicación ahora se convierte en una herramienta que él o ella puedan utilizar para asegurarse de que él o ella llena todas las solicitudes subsiguientes correctamente. 2. Planifiquen la transportación. En muchos casos, planificar cómo va a llegar su hijo o hija a su trabajo es casi igual de importante que conseguir el trabajo. Se recomienda que las familias trabajen con los proveedores de servicio, empleados de la escuela u otros miembros de la familia para responder a las necesidades de transportación de sus hijos. La transportación puede ser un problema más complicado en las áreas rurales, de manera que siempre debe formar parte de la planificación laboral para los jóvenes con discapacidades. Consideren el manejo de la discapacidad. Muchas discapacidades requieren que una persona tome medicamentos o reciba tratamientos o cuidados a diario. Estos son necesarios para manejar la discapacidad en una base cotidiana. Se recomienda que las familias estén conscientes del impacto que el manejo diario de la discapacidad puede tener en el contexto laboral. Las preguntas para considerar son: ¿hacen los medicamentos que su hijo o hija tengan sueño en un cierto tiempo del día? ¿Requerirá un baño separado para sus cuidados personales? ¿Ha sido notificado el jefe o supervisor sobre los asuntos médicos importantes y ha sido instruido sobre cómo manejar una emergencia? Estas son preguntas que se deben considerar durante el proceso de la planificación laboral. Recuerde que el primer trabajo no tiene que ser el último. Nunca deje de esperar cosas maravillosas. Piense en, primero, ponerse en contacto con su oficina de USOR local para establecer elegibilidad para los servicios de VR. 2.
sea o no sea apropiada y necesaria la custodia. 3. Anime a su hijo o hija a participar en entrenamientos de autodefensa. 4. Investigar alojamientos de HUD y cupones para alimentos food stamps. Y 5. Conseguir que su hijo o hija se inscriban en las líneas de espera para casas de grupos, apoyos de familia o empleo apoyado. Esperamos que esta información haya sido para usted de mucho provecho.